Arrancamos la segunda jornada de Coetour en Cazalla de la Sierra, hoy con un poco más de fresquito, pero muy bien. En primer lugar, agradecer de nuevo a las entidades que han hecho posible que estemos celebrando esta octava edición de Coetour, ProDetour, Turismo de la Provincia de Sevilla, y también a la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, que son nuestros anfitriones este año, también a nuestro colaborador Turismo de Extremadura. Para el funcionamiento del Congreso, os recuerdo algunas cosas que ya comentamos ayer. A los que nos estáis siguiendo en streaming, podéis dejar también vuestras preguntas como ayer o comentarios en el canal de YouTube, conectando con vuestro Gmail. Por otra parte, seguiremos retransmitiendo el Congreso en nuestras redes sociales, en Twitter, @escapadarural, con el hashtag Coetour 2022. También podéis seguir dejando vuestros comentarios, compartir vuestras impresiones, lo que os apetezca, tanto en Twitter como en LinkedIn o en cualquier otra red social. Y por último, comentaros que al acabar el Congreso os mandaremos, tanto a los que estáis aquí en persona como a los que nos seguís desde casa, un cuestionario de satisfacción que os pediríamos, por favor, que rellenarais pues, para poder seguir mejorando y conocer vuestra opinión. Muchas gracias. Gracias, Judith. Bueno, pues hoy vamos a poner el foco en el turismo del futuro. Ayer estuvimos hablando de la realidad del turismo rural, de turismo regenerativo, del perfil del nuevo turista digital, y ahora ya nos vamos a mirar hacia adelante, a mirar al futuro y a las oportunidades que nos genera la revolución digital. El turismo está iniciando ahora mismo su recuperación post-COVID y con ello entra en la mayor era de innovación. Y para seguir siendo competitivos necesitamos tener presentes tecnologías como la inteligencia artificial, la realidad virtual o el Big Data, términos que seguramente os sonarán, pero que su aplicación al turismo rural todavía es muy inicial o en algunos casos todavía no se aplica. Lo que sí que veremos durante el día de hoy es que estas tecnologías nos aportan muchísimas ventajas, muchísimas oportunidades, y vamos a empezar ya con un panel de expertos que nos va a ayudar a poner un poco en contexto todas estas tecnologías, qué papel tienen o tendrán en el futuro del turismo rural. Tenemos a Ángel Álvarez Taladriz, que será el encargado de moderar este panel de expertos y de presentarnos a los participantes. Ángel es director de Brain Connectors, una consultora especializada en la gestión de la innovación, turismo, comunicación, service design y design thinking. Ángel, adelante. Pasa. Gracias. Compañeros, si fuerais tan amables de subir. Buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias, Alejandra, por tu presentación. Quiero agradecer también a la Dirección General de Turismo de la Junta de Extremadura y a Escapada Rural por delegarme esta interesante experiencia con estos magníficos ponentes. Hoy vamos a conversar con los expertos que nos acompañan sobre la revolución digital aplicada al turismo rural. ¿Cuál es el papel de las nuevas tecnologías aplicadas al turismo rural? Como sabéis, la velocidad de la innovación tecnológica que estamos viviendo no tiene precedentes en la historia y cada día va a ir a más. Hasta el punto de que, parafraseando a la revista Forbes, dice: si no nos chafamos las narices con esta condenada velocidad de la tecnología, sabemos cómo nos llamamos: muertos. Bien, como veis, esto se complica cada vez más porque no es solo una tecnología, como acaba de comentar Alejandra, son muchas tecnologías. Todas ellas son disruptivas y se alían para potenciarse entre sí, de manera que estamos hablando que tenemos que comprender un entorno cada vez más complejo. Y bueno, todos sabemos que cuando estas tecnologías llegan ya al mundo rural es un poco más tarde de lo que ocurre en las ciudades más grandes. De todas maneras, a pesar de que esto sea una desventaja, vamos a intentar comprender este nuevo paradigma y sobre todo descubrir sus oportunidades. Y para ello contamos con un excelentísimo panel de ponentes que paso a presentar. En primer lugar, Moisés Rubiño, que es jefe del Departamento de Marketing Digital y Big Data en Turismo Andaluz. Él es licenciado en Matemáticas por la Universidad de Granada.
ha realizado cursos de doctorado siendo consultor senior en calidad de software y demás sistemas informáticos. Tiene experiencia en inteligencia turística basada en Big Data, en la que ha liderado importantes proyectos tanto públicos como privados. Íñigo Valenzuela Cosío, que se encuentra a la derecha de Moisés, es CEO y fundador de SmartDel y licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y también actuario de seguros por la Universidad Complutense de Madrid. Ha cursado un programa de dirección general por el IES, así como diversos cursos de prestigio en dirección de empresas. Ha desempeñado misiones directivas en Viajes Marsam, por ejemplo, Carlson Wagon Lead, Sabre Tinsa, con anterioridad a su fase emprendedora. A mí me llamó mucho la atención una frase que hizo en su página web en la que comentaba que empezaron en un garaje y ahora están en un ático. A ver si luego nos explica qué tal están en ese ático. En cualquier caso, SmartDel ha sido situada entre las 8 nuevas empresas de tecnología de viajes en las que fijarse en el 2020 según Amadeus. También trabajan en sectores como destinos inteligentes, hoteles, alojamientos, aerolíneas, transporte, agencia de viajes y vehículos conectados. Finalmente, presente también aquí con nosotros está Javier Argente, un joven emprendedor, CEO de AR Visión, que es una empresa que ha creado una herramienta que se llama Cool2Art, una selección de gestión turística basada en la realidad aumentada, que es uno de los temas que vamos a tratar hoy, reconocida por Fitur como la mejor solución tecnológica en interacción con el turista y el ciudadano, además de ser nombrada por la OMT y la revista Forbes como una de las 20 soluciones del mundo destinadas a cambiar el futuro del turismo. Esta herramienta innovadora y sostenible tiene como objetivo proporcionar a los municipios un instrumento de gestión y digitalización inteligente de sus recursos turísticos a través de la realidad aumentada, creando así nuevos canales de comunicación y una experiencia única para el turismo. Y por último, y de manera virtual, tenemos, miro para atrás para ver a Álvaro Carrillo de Albornoz, director general del Instituto Tecnológico Hotelero, que nos acompaña en streaming. Muchísimas gracias, Álvaro, por hacer este esfuerzo. Él es ingeniero aeronáutico de formación y Executive MBA por el Instituto de Empresa. Comenzó su carrera profesional en el mundo de la consultoría aeronáutica y aporta una visión global hacia la innovación y la tecnología después de estar 8 años en Endesa en las direcciones de I+D+I y de estrategia corporativa. Desde el año 2008 dirige el Instituto Tecnológico Hotelero, ITH, como referente de la mejora de la competitividad del sector hotelero, mediante la innovación y la tecnología. Compagina esta labor con la de director de la plataforma que todos conoceréis, tecnológica de turismo, que se llama ThinkTour. Es presidente de la asociación EAPyme para la transformación digital de pymes y autónomos, así como profesor asociado al área de estrategia del Instituto de Empresa. Bienvenidos a todos y vamos a empezar con la ronda de preguntas. La idea no es hacer la misma pregunta a todos para que ellos puedan estar divagando, sino que hemos quedado que vamos a hacer preguntas muy concretas porque ellos tienen especializaciones bastante concretas y así vamos a obtener un mayor número de inputs de información. La primera cuestión es que nos expliquen un poco muy rápidamente de qué hablamos cuando hablamos de estas tecnologías. En primer lugar, Moisés, ¿nos defines qué es la inteligencia artificial y cómo puede ser de utilidad para un alojamiento rural? Bueno, mejor que definirla, voy a intentar explicar el por qué por qué la inteligencia artificial ha evolucionado en los últimos años y así yo creo que la vamos a comprender mucho mejor su funcionamiento y la utilidad que tiene.
el corte de edad que tenemos aquí, yo creo que todos tenemos o nos enseñaron que hay dos tipos de raciocinio, el deductivo y el intuitivo. Y el intuitivo era algo que no se sabía lo que era algo que como que menospreciábamos cuando nos lo da, y el deductivo era el que teníamos que gestionar a la hora de tomar cualquier decisión. En los últimos años, los estudios de neurología han visto cómo funciona de verdad esa intuición. Y eso ha sido lo que en realidad ha hecho que la inteligencia artificial haya evolucionado y tenga la posición. En realidad, cuando nosotros vemos la cara de alguien y tenemos la intuición de que es amable, de que no es amable, en realidad lo que estamos haciendo en el cerebro es comparar muchísimos patrones. Comparamos muchos patrones que tenemos metidos por nuestra experiencia de vida, y en base a esos patrones tomamos una decisión. Eso lo hacemos de forma automática sin darnos cuenta. Entonces, eso es lo que ha aplicado la tecnología a la hora de generar la inteligencia artificial. Lo que hacen es capturar muchos patrones. Por ejemplo, supongo que por noticias habréis escuchado todos mucho el tema de la inteligencia artificial aplicada a la fotografía o al reconocimiento de imágenes, que ahora mismo le pone una imagen y él sabe ya si es un zapato, si es un animal. En realidad lo que ha hecho, como ha evolucionado la tecnología, es meter en el algoritmo miles y miles y millones de fotos, y con eso el algoritmo va aprendiendo y al final obtiene una matriz de probabilidad en la que decide cuál es el objeto más probable que sea eso. Es un poco como funciona, y por eso ha evolucionado tanto la inteligencia artificial en los últimos años. No tanto por la tecnología, sino por los estudios de comprender cómo funciona nuestro cerebro. Dicho esto, que queda muy bonito, pero que todavía no he aportado ningún conocimiento para vosotros, ¿qué puede aportar a vosotros en vuestro negocio la inteligencia artificial? Pues ya os está aportando. Por ejemplo, los navegadores que utilizamos en el coche, que por ejemplo Google Maps, Waze y tal, que tienen la gestión del tráfico, incluye, te dicen que este camino tiene ahora un tráfico denso y que tires por el otro lado. En realidad está utilizando algoritmos de inteligencia artificial para ver de verdad el tráfico que hay en el momento y optimizar la ruta constantemente. Otra tecnología que yo he descubierto hace poco y que, por ejemplo, puede ser muy interesante a coste prácticamente cero, la locución mediante inteligencia artificial. Hay una tecnología, yo las que he probado, la que mejor funciona se llama Murf, que es de una página murf.com, creo que es, y tú le metes un texto y te genera una locución de calidad, es decir, es humana, y la puedes utilizar para un vídeo, para lo que sea. Me parece que ahora mismo tiene alrededor de 200 idiomas. El que mejor funciona el inglés porque hay más patrones de idiomas de inglés. O, por ejemplo, otra tecnología que probablemente estáis usando sin daros cuenta, es todo lo que se está aplicando ahora al retoque fotográfico. Son tecnologías muy sencillas y al final te permiten escalar una imagen de forma muy real y poco más. Perdón. Genial. No, la idea es que contestéis un poquito más deprisa para dar lugar a más preguntas. Vale. Íñigo, ahora te toca hablar a ti de qué es el Big Data y cómo puede beneficiar al turismo rural, porque estoy seguro que se está utilizando ya, incluso hay mucha gente que no lo sabe, ¿no? Bueno, buenos días. Encantado de estar aquí. Gracias a Coetur por invitarme, un placer estar con tantos héroes y emprendedores enfrente, ¿no? Que para mí sois héroes por llevar vuestras empresas, luchar contra gigantes, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego más sois hombres orquesta, que hacéis de todo, ¿eh? O sea que no... Entonces, ¿qué es esto del Big Data? A ver, el Big Data técnicamente se define como que se tienen que dar dos condiciones. Una, un manejo inmenso, como dice su nombre, de datos. Se habla de 30 terabytes. Un terabyte es 1000 gigas. O sea, una cantidad enorme de datos. Con lo cual, alguien que está gestionando 20.000, 50.000, 100.000, 1 millón de registros, eso no es Big Data. Big Data es datos a lo bestia, como puede ser datos que te suministre pues, a una telefónica, los datos de llamadas o de ubicaciones de gente en tiempo real, ¿no? Esos son muchos datos. Entonces, por un lado tienes que tener muchísimos datos y por otro lado, lo que se pide también es que sean datos desestructurados de fuentes diversas. Es decir, por ejemplo, que estés mezclando a la vez esos datos de telefónica de gente que está conectada con NFC de comercios, con pagos de Visa, o sea, muchas fuentes con logs de cosas, ¿no? Y todo eso mezclado a la vez
lo que te permite es tomar decisiones en tiempo real para negocios realmente de gran escala que tienen enormes presupuestos para utilizarlos. O sea, con lo cual, en principio, Big Data no es para que lo utilicéis vosotros y que, oye, me ha tocado un premio, no sé qué le decía ayer, ¿no? Me ha tocado un premio de un consultor que me da $500.000 para gastarme en Big Data. Pues no hagas nada, porque no aplica. En cambio, sí que hay un montón de aplicaciones que están utilizando estas tecnologías que yo creo que es la forma vuestra de utilizar el Big Data, a través de soluciones de terceros, catálogo de soluciones, que yo animo a Coetur a que lo haga, a Escapada Rural, a que os facilite cuáles son las herramientas que a vosotros os pueden ayudar. Y eso creo que sería la forma de decir, oye, yo, pues un catálogo con la que has nombrado que está fenomenal, ¿no? Yo quiero poner una descripción de mi hotel en inglés, en alemán y en no sé qué. Pues tira de aquí, que es gratis. Quiero conseguir, qué sé yo, pues traducciones de calidad con no sé qué. Tira de DeepL, que es gratis. Hay un montón de cosas. Pero cada uno tiene que saber qué partida juega, ¿no? Yo en mi empresa, pues tenemos muchas empresas del mundo del travel y muchas empresas son muy grandes y otras son más pequeñas. Pero, lógicamente, no podemos vender soluciones complejas a un establecimiento individual, porque no tiene sentido. Ni tenéis el presupuesto y ni siquiera, aunque lo tuvieseis, tiene sentido. Porque tampoco tenéis un tráfico masivo que te compense eso. Con lo cual, yo creo que el Big Data y las soluciones de las que vamos a hablar aquí hoy es más a través de catálogos de terceros, administraciones públicas, que os faciliten y os mejoren a un precio de súper bajo coste o gratis. Ese creo que tiene que ser el enfoque. Y eso es lo que de verdad os puede ayudar, porque no es voy a construirme una solución con algoritmia de Machine Learning y no sé qué. No, eso olvidaros. Voy a contratar a un consultor para que me ayude a utilizar el Big Data para analizar los registros que tengo y poder... No, olvidaros. O sea, no es eso. Así que esa es mi opinión. Muy bien, muchas gracias, Íñigo. Javier, aunque me imagino que muchos sabrán más o menos qué es la realidad aumentada, la virtual, ¿nos puedes explicar exactamente qué es incluso la mixta, verdad? ¿Y cómo se está aplicando ya al turismo rural? Sí, bueno, de primera, muy buenos días a todos. Gracias también a Coetur. Realmente las tecnologías inmersivas, aunque la realidad virtual la llevamos escuchando ya unos cuantos años, la realidad aumentada es cierto que un poquito menos y la mixta estamos empezando a escucharla poquito a poco, son tecnologías que tienen muchísimo tiempo. De hecho, el primer planteamiento de la realidad aumentada es en 1964, con una bicicleta en la que va navegando en Nueva York desde iba moviéndose por las distintas capitales del mundo. Las tecnologías inmersivas, el bloque de la realidad virtual, que podríamos decir, ¿no?, que es el que es más desarrollado en ciertos aspectos está ahí, más implantado en la sociedad, lleva 6 o 7 añitos, no es más, yo creo que gran parte de los que estamos aquí, nos permite mediante unas gafas generar unos sentidos 100% ficticios y movernos a cualquier punto desde en el sofá de nuestra casa o en cualquier sitio en el que nos podamos encontrar. La realidad aumentada, en cambio, juega con el entorno real y lo que nos permite es, sobre el entorno en el que nos encontramos, añadir capas de información digital, pudiendo, pues, por ejemplo, levantar una ruina de una iglesia del siglo XI y poder disfrutarla tanto externa como interiormente en tamaño real in situ en esa ruina. Y luego, por último, tendríamos la realidad mixta, que todavía es pronto, se está utilizando ahora mismo mucho más, pero desde la perspectiva de la industria, por los altos costes que tiene, que es una especie de conjunto entre la virtual y la aumentada, pero que ya las gafas, en vez de ser totalmente opacas como la realidad virtual, son unas gafas, pues, vulgarmente dicho, de ver, ¿no?, como translúcidas, con una serie de cámaras y un sistema muy potente de inteligencia artificial que ya no es solo nos permite añadir capas de información digital sobre el entorno, sino que lo interpreta y juega con él. Entonces, bueno, es un futuro bastante apasionante. Las utilidades, por ejemplo, que se están dando ahora mismo, y probablemente a lo mejor muchos de vosotros, bueno, muchos lamentablemente no creo ahora mismo, pero a lo mejor algunos, desde la perspectiva de la realidad virtual, pues por ejemplo, alojamientos con historia, etcétera, poder mediante unas gafas poner a nuestro usuario en aquel entorno
del siglo XVI, del siglo XVII y hacérselo recrear desde una perspectiva inmersiva 100%. Con la perspectiva de la realidad aumentada y, por ejemplo, en el planteamiento más del ecoturismo nos puede permitir, cerca de nuestros alojamientos rurales, pues posicionar de una forma sencilla, que ahora luego entraremos, cierta información para el usuario en el que pueda ver pues qué fauna, qué flora o determinado contenido de interés. Y por último, la realidad mixta realmente actualmente en el turismo se está aplicando, pero muy levemente, porque está ahora mismo en una fase de I+D muy importante que no está siendo realmente, no está al alcance ahora mismo del usuario final, sino está ahora en la perspectiva más de industria. Muchas gracias, Javier. Álvaro, ahora te toca a ti. Y bueno, yo he estado leyendo bastantes cosas de vuestro instituto. En el ITH sois buscadores de tendencias respecto a la tecnología y realizáis el papel de transferencia de tecnología hacia el sector, lógicamente, de los hoteles. En cualquier caso, la pregunta que te quiero hacer es, ¿qué opinas de la velocidad de adquisición por parte de las pymes rurales y cómo estas tecnologías pueden pasar de los hoteles urbanos a los hoteles rurales? Pues lo primero, buenos días también y muchas gracias a los organizadores de Ecoetour, Escapada Rural, por la participación. Y la pregunta es muy oportuna porque estamos ante una gran oportunidad. El turismo rural, y comentaba Íñigo antes, que son unos emprendedores a los que hay que tener admiración porque están emprendiendo en un entorno que es totalmente distinto al que estamos acostumbrados urbanitas, donde parece que para montar una startup tienes que estar en una ciudad y al final, oye, no, yo estoy montando un negocio en un pueblo. Y estás haciendo exactamente lo mismo, emprender. Lo que pasa es que si estás en una ciudad parece que todo está muy bien y te caen los millones del cielo, pero montar un negocio en un pueblo parece que es algo mucho más complicado y en el fondo es lo mismo. Hay que tener mucha intuición, hay que tener ganas, hay que tener, como dice Alcaraz, cojones para tirar del carro y montar un negocio en un sitio donde en principio es bastante complicado llegar. Desde el punto de vista de tecnología, ¿cuáles son las barreras que tenemos? Lo primero, la conectividad. Estamos hablando de aplicaciones, hay muchas aplicaciones pero para conseguir que las herramientas que funcionan en entornos urbanos o en entornos vacacionales que están muy masificados, lo primero que tenemos que tener es acceso a esas tecnologías. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Íñigo, vamos a intentar no copiar lo que están haciendo los grandes, porque lo que necesitan los grandes son soluciones para los grandes. Vamos a soluciones que nos den terceros para pequeños establecimientos, en este caso pueden ser alojamientos rurales o hoteles de interior. Y aquí lo que tenemos es la oportunidad que decía al principio, hay fondos Next Generation que van a dotar a través de las diputaciones o a través de destinos de interior, con los planes de sostenibilidad turística en destino, van a dotar de plataformas de inteligencia turística, plataformas de destinos inteligentes. Y yo creo que aquí esas funcionalidades que decía Íñigo que van a dar terceros y que tienen que ser apoyadas por las administraciones públicas, ahora se están diseñando, ya hay una primera convocatoria de planes de sostenibilidad turística en destino que ha sido aprobada, hay otra que se tiene que terminar de dar las resoluciones en el mes de octubre y desde Segitur van a lanzar la plataforma de inteligencia turística a nivel nacional. Entonces yo creo que es una muy buena oportunidad para conseguir trasladar esas herramientas que tienen los grandes y que tienen los urbanos al ámbito rural a través de aplicaciones ad hoc. Coger solamente las aplicaciones que necesites, porque ahí sí que van a estar los datos, los Big Data, sobre todo el cliente, porque desde el punto de vista interno de operaciones, la escala que tiene, las economías de escala que tiene un establecimiento rural no son comparables a las de un gran establecimiento. Muchas gracias, Álvaro. Y bien, volvemos otra vez con Moisés. Estamos hablando de tecnologías que pueden parecer excesivamente complejas, pero en el turismo rural se están utilizando otras tecnologías más sencillas, ¿no? Como pueden ser los chatbots, el Bluetooth, los códigos QR, las tarjetas NFC, las web responsive. Desde la experiencia que tenéis a nivel regional, ¿cómo se están implantando estas herramientas, vamos a llamarlas, entre comillas, más sencillas en el turismo rural? A ver, el tema del QR, bueno, yo creo que todos somos conscientes de que era una tecnología muy antigua que no despegaba, llegó la pandemia y la ha democratizado de una forma que a todos nos ha sorprendido. El QR funciona muy bien, los chatbots
creo que deberían de poder usarse un poco más porque ya tecnológicamente no es tan complicado. De hecho, nosotros hemos cerrado un acuerdo con una empresa francesa a la que proveemos contenidos para que pueda implantar chatbots básicos gratuitos en cualquier establecimiento. Pero yo donde más me centraría y creo que más hay que evolucionar es en la web responsive. Es decir, a día de hoy el consumo de Internet se hace en un 85-90% a través del móvil. No puede pasar que tu página web no esté adaptada a un dispositivo móvil porque no te van a ver y no va a existir. Ya no basta con estar en Internet, tiene que estar adaptar al dispositivo. Y yo creo que ese es un poco el escalón que nos queda por empujar ahora. Genial, estoy de acuerdo contigo. Bien, Íñigo, el turismo rural, por definición, son alojamientos, establecimientos de tamaño pequeño, con equipos humanos bastante reducidos, como tú bien sabes, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuál crees que pueden ser las palancas tecnológicas que empujen el uso de estas tecnologías complejas y que de momento son caras para este tipo de establecimientos? Podría ser, por ejemplo, la colaboración público-privada, por ejemplo. A ver, lo he comentado antes. Evidentemente, yo creo que estamos todos en lo mismo, ¿no? Vosotros no podéis... es que incluso estos se llaman SaaS, ¿no? Los Software as a Service, que es productos que pagas un fee mensual y puedes disponer pues, de las traducciones o de contenidos o de 1000 cosas, ¿no? Entonces, hasta estas pequeñas soluciones que pueden costar 20, 30, 50, 100, 200 euros al mes, como empieces a sumar unas cuantas, al final tienes 1000 euros, 1500, 2000 al mes, que empieza a ser un dineral para cualquiera y para vosotros, ¿no? Entonces, yo creo que tendría que haber un soporte de las administraciones públicas para este tipo de herramientas, una especie de kit digital en la que se os diese una facilidad para, oye, puedes disponer de X para digitalizarte, X ayudas de este catálogo de soluciones que te van a solucionar un montón de cosas. Algunas van a ser gratis, muchas tienen modelos freemium que te pueden funcionar sin gastarte nada y otras pues tendrás que gastarte algo. Y ayer estuve en un taller fantástico de Nuria sobre, no sé si estará por aquí, de redes sociales y había un montón de herramientas que contó que son gratis. Entonces, pero a la vez pasa una cosa, y es que vosotros, lo he dicho antes, sois hombres orquesta, que desde que arregláis una tubería a que lleváis las redes sociales, a lleváis los clientes, a manejáis el equipo, hasta a veces limpiáis, o sea, hacéis de todo. Entonces tampoco tenéis un tiempo infinito. Entonces, ¿cómo se come esto? Pues tendréis que aprender a usar estas cosas, dedicarle un porcentaje de vuestro tiempo, ser muy eficientes y si no sois capaces o entendéis que hay un gap tecnológico que os cuesta mucho hacer cualquier cosa de estos, pues contratar un becario de 20 años para que os haga estas cosas. Que no hay que ser informático para hacerlo, solo hay que tener cierta facilidad, ¿no? O sea, yo apuesto por colaboración público-privada para dar esas soluciones que sean de pago, catálogo que, insisto, os podría ayudar mucho. Tengo un problema de página web. ¿Cuáles son las soluciones de páginas web que me recomendáis? Estas. ¿Cuáles son las gratis? Estas. Oye, pues tengo un problema de traducciones, tengo un problema de contenidos, tengo un problema de lo que sea. Y que allí tuvieseis todas las soluciones y pudieseis usarlas gratis o tirar de un cheque de administraciones públicas que os ayudasen. Eso yo creo que sería la manera de digitalizarse de una forma eficiente, barata y haciendo guerra de guerrillas podéis jugar como los grandes en muchas cosas. Si me dejas, Ángel, intervenir un segundo, al hilo de lo que ha dicho Íñigo, no sé si conocéis que hay unas ayudas en marcha que se llaman el Kit Digital, que están lanzadas por Red.es, que son exactamente eso y se llaman así. Ahora mismo están abiertas ayudas para empresas, pymes de 3 a 10 empleados, con un cheque de hasta 6.000 euros para hacer exactamente lo que has dicho. Hay un cheque de 6.000 euros para que te lo gastes en una página web, en hacer consultoría, en hacer comentarios en redes sociales. Y yo creo que para diciembre quería lanzar las ayudas para autónomos y micropymes de 1 a 3 empleados. Entonces, estar atentos a Red.es porque hay unas ayudas que se llaman Kit Digital, que tienen exactamente el mismo nombre y yo creo que son de aplicación exacta a lo que has dicho, Íñigo.
Creo que solo hay que pagar el IVA. Totalmente de acuerdo. Muy bien, muchas gracias, Álvaro. Javier, casi siempre que estamos poniendo ejemplos de realidad virtual, de realidad aumentada, pues muchas veces vemos cada creación tecnológico-artística, iba a decir, que nos parece como espectacular, ¿no? Que a veces nos asusta, ¿no? Y claro, respecto a estas pequeñas y medianas empresas, ¿cómo crees que podrían incursionar en estas nuevas tecnologías siendo pequeñas, teniendo este tamaño, sin llegar a asustarse pues, por, digamos, lo espectacular y la dimensión de estos proyectos que generáis, que evidentemente les parecen que están un poquito fuera de vuestra órbita, de su órbita, claro? Sí, realmente las empresas que estamos en el sector, nuestra función ahora mismo es la universalización y el intento de democratizar estas tecnologías. Es cierto que en el sentido amplio del desarrollo el coste suele ser bastante elevado, pero sí ya hay muchísimas soluciones que están al alcance de cualquier persona. Por ejemplo, desde la perspectiva de la realidad virtual, y nosotros trabajamos mucho con la institución pública, cada vez son más tanto municipios, diputaciones, que apuestan por poder generar un contenido tanto tridimensional como real, con un 360, etcétera, que ponen a disposición, pues, en este caso de todos vosotros, para que cuando tengáis un cliente que llega a vuestro alojamiento y por cuestiones de estacionalidad o por cualquier otra variable cerca vuestra, el otro día nos enseñaban el jueves cerquita de aquí un nacimiento que lamentablemente ahora está seco por las circunstancias, ¿no? Pues el poder vislumbrar desde ese alojamiento, y las gafas de realidad virtual nos puede servir un simple móvil. El propio móvil que tenemos, hay un aparato que cuesta entre 7 y 15 euros en el que nosotros podemos visionar la realidad virtual y claro, si por parte de nuestra institución pública podemos tener acceso a esta información, que cada vez ya os digo es más, es una herramienta para vosotros por 15, 20 euros que os cueste en general la herramienta, ¿no? Y luego desde la perspectiva de la realidad aumentada, sí es cierto que ya hay plataformas y una empresa española muy fuerte a nivel ya internacional que se llama Onirix, que por un coste, por un poco lo que ha dicho Íñigo, ¿no? En un sistema SaaS de suscripción mensual que ronda entre los 20 y 30 euros, permite a cualquier usuario utilizar esta tecnología y ponerla a disposición de sus clientes o usuarios sin necesidad incluso ni de descargarse una aplicación. Vosotros, por ejemplo, si el alojamiento, me invento, está en una zona alta y tiene unas vistas espectaculares y dentro de esas vistas hay distintos posicionamientos, pues ya sean arqueológicos, en cuestiones de fauna, de flora o en cualquier aspecto, esta tecnología de una forma que lo hace cada uno muy intuitiva y muy sencilla, podría posicionar para que nuestro cliente desde su habitación y simplemente entrando en un enlace se le abre la cámara, hace una visión y le van saliendo distintos pop-ups de, oye, pues a 350 metros tiene un nacimiento, que este nacimiento se puede posicionar información y la verdad el coste es muy bajito y la experiencia que genera es una auténtica pasada. Genial, Javier, muchísimas gracias. Álvaro, esta pregunta me parece muy interesante porque creo que además habéis hecho algún estudio incidiendo en el tema. Y la pregunta es, ¿hay diferencias entre lo que le interesa al cliente en relación con la tecnología y a los hoteleros? ¿Y cuáles son las tecnologías más implantadas en el sector hotelero rural? Sí, pues hicimos precisamente un estudio el año pasado para ver cómo era el grado de digitalización del sector alojativo en toda Andalucía y también teníamos datos de toda España. Entonces, cuando preguntas a los hoteleros en qué te vas a gastar el dinero desde el punto de vista de cambios, mejoras y demás, y tengo aquí los datos, en el ámbito rural, que hay diferencias con respecto al urbano y el vacacional, lo primero que decían desde el punto de vista digital son soluciones de motor de reservas y CRS. Un 65% estaba implantado en el sector alojativo rural andaluz. El 51% tenía Channel Manager como herramienta. Tenían PMS, un 50%. Si estos datos los comparas con respecto al urbano y al vacacional,
son datos un poco menores. El urbano y el vacacional tienen como un 10% más en casi todas las categorías. Entonces, los hoteleros estamos mirando para adentro al ombligo de cómo puedo ser más eficiente, cómo puedo hacer las cosas mejor, cómo automatizo procesos. Y hicimos un estudio a nivel nacional donde había una muestra importante de turistas en Andalucía y les preguntamos qué tecnologías querían cuando fuesen a un hotel o se preocupaban por ir a un hotel. Y fue sorprendente porque de todas estas que nosotros habíamos barajado, había una lista muy larga de sistemas con nombres y siglas muy raras, los clientes nos dijeron que querían wifi, que hubiese wifi potente, y nos dijeron que quería que hubiese enchufes encima de las mesillas de noche. Y luego ya la tercera era que la web fuese amigable y que se pudiese reservar fácil a través de la web o a través de las otras. Entonces, claro, nos dimos cuenta que había un salto. O sea, los hoteleros estábamos preocupados por sistemas para mejorar la eficiencia, para mejorar los procesos, para ser más eficientes, y nos hemos olvidado, entre comillas, de lo que quiere el cliente. Y hay soluciones, oiga, que es muy básico, y a día de hoy yo cuando viajo en lo personal te buscas un problema porque si quieres enchufar el iPad, el ordenador y luego el teléfono en la mesilla de noche, tienes que empezar a desenchufar lámparas, no sabes muy bien cómo quitar el minibar, que encima hace ruido. Y dices, pues, ojo, porque muchas veces cuando hablamos de tecnología nos olvidamos de lo más importante, que es el cliente. Y cuando tengamos esto del cliente cubierto, cuando tengamos una buena wifi, una buena web y enchufes, entonces vamos a preocuparnos de ser más eficiente. Pero lo primero, que el cliente que esté a gusto, que repita, y luego vamos a ver cómo ser más eficientes, que es la segunda línea, la de los costes. Estoy de acuerdo, Álvaro. Yo viajo siempre con una regleta en la maleta y a veces la lleno. Muy bien, muchísimas gracias, muy interesante. Moisés, de todas estas tecnologías que estamos hablando, ¿cuál considerarías prioritaria para implantar en el mundo rural? Si tuvieras un presupuesto, decir, solo puedo hacer una cosa, ¿qué harías? A ver, El 5G sería una maravilla. Claro, a ver, eso es lo que iba a decir. El tema, yo que me tengo que aplicar más el cuento de la administración, creo que lo principal es lo que ha comentado Álvaro, es decir, que tengáis conectividad en las zonas rurales, de verdad, que tengáis una buena banda ancha que llega, y eso yo creo que es un gran problema que tenemos que hacerlo mirar. Y ojo, somos de los mejores países en conectividad a nivel europeo. Yo he estado este verano viajando por Francia y por muchísimas carreteras tenía 3G y entonces, pero es verdad que hay que mejorarlo, porque no podemos crear un gran, como decía un antiguo jefe mío, no podemos crear un arco de iglesia cuando en realidad necesitamos una puerta para entrar. Entonces no podemos crear una capa de tecnología si no tenemos dónde asentarnos. Entonces yo creo que el gran gap está ahí, y además con los nómadas digitales, con todo esta nueva forma, que no es nueva, que además tú lo has comentado, que tú llevas impulsándola desde el 93, del teletrabajo y que se ha abierto, el mundo rural tiene una gran oportunidad que no puede dejar pasar. Muy bien, muchísimas gracias. Íñigo, yo sé que estáis trabajando en esto de manera, digamos, muy dedicada, ¿no? El cómo meter la experiencia y la transformación de la experiencia del cliente en relación a estas tecnologías. Entonces la cuestión es cómo se está transformando esta experiencia del cliente a la hora de consumir estos servicios y qué oportunidades se abren en el turismo rural. Bueno, sabéis que el cliente ya hace años, muchos años, no es de ahora, son clientes que está ya siempre conectado, es un cliente con un nivel de exigencia digital altísimo, porque está acostumbrado a soluciones, vamos a hablar de las top, WhatsApps y compañía y tal, que siempre funcionan bien, que van perfectas, que tienen una usabilidad impecable, etcétera. Entonces tenemos un cliente digital muy conectado, que te pide la wifi, aunque vaya a un establecimiento rural, en teoría desconectar, quiere estar conectado, que lo busca todo por internet, que está mega informado, porque algunos se informan antes, otros por el camino, pero tienen mucha información, y que es un cliente que demanda otro tipo de soluciones, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en vuestro mundo? Que, por ejemplo, en el mundo que nosotros nos dedicamos, que es gestión de contenidos,
los contenidos de vuestros destinos os los tenéis que crear vosotros, normalmente, ¿no? ¿Qué rutas que puedo hacer alrededor de mi establecimiento? Recomendaciones de restaurantes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, que nos dedicamos a esto, trabajamos con unas 20 aerolíneas más o menos y con grandes hoteles, etcétera, ¿no? ¿Qué nos pasa cuando bajamos al nivel de turismo rural o de movilidad, que se nos pide muchísimo más detalle de ciudades? Pues que no llegamos, que no somos capaces de llegar a ese nivel. Entonces, hay como dos soluciones para dar esos contenidos. Una es utilizar, que lo estamos haciendo, herramientas de inteligencia artificial para generar contenidos de forma semiautomática, y eso se hace. Yo puedo, pues, ¿cómo puedo generarle a una persona que va a hacer un viaje a 4 ciudades pequeñitas, qué hacer en esas 4 ciudades? Tener esas ciudades preparadas es imposible, es demasiado, pero sí que puedes generar eso de forma automática, y así nosotros lo hacemos para algunos casos, y la otra es que el establecimiento tenga herramientas para como dicen, do it yourself, o sea, que te lo hagas a ti mismo y que tú te generes tus super rutas, tus super contenidos y tires de tu conocimiento con herramientas muy fáciles, y además puedas linkarlo con soluciones tipo Wikiloc de rutas que ya el usuario sabe utilizar, al que le gusta andar, etcétera, etcétera, ¿no? Así que creo que por ahí van los tiros. Os cuento una cosa que hacemos, por ejemplo, con alguna empresa grande que no es de mucha aplicación, pero, por ejemplo, tenemos 2 clientes muy bonitos en España, que es Iberia y Mau, las cervezas, y nosotros tenemos un social login con el cliente, es decir, el cliente cuando entra en Iberia ahora puede entrar con Facebook, y si tú entras con Facebook, Facebook nos pasa los tags de lo que mira ese cliente y lo que le gusta, y nosotros en los contenidos que le proponemos cuando se va de viaje a Londres o a donde sea, le casamos con sus gustos, ¿no? Y eso pues son cosas chulas que se hacen, pero claro, son batallas que entiendo que no son las vuestras, son batallas diferentes, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Bien, Javier, hay algo evidente, y es la importancia del mundo audiovisual en la actualidad y en especial para las generaciones más jóvenes, ¿no? La cuestión es, ¿el turista está dispuesto a pagar más por ir a un sitio donde le vayan a dar una experiencia única? Y en este contexto, ¿qué importancia tiene el ámbito audiovisual? Hombre, yo creo firmemente, y de hecho ayer en la mayor parte de las ponencias se comentó que la experiencia del cliente ahora mismo es casi el eje central de todo y una de las principales partes por las que podemos diferenciarnos de los demás. Un compañero del público ayer comentaba que hace 20 años era el número 32 de casas rurales en Teruel, creo recordar, en la provincia, y ahora hay más de 500. La forma de diferenciarnos de los demás, lógicamente, se basa principalmente en esa experiencia que tenga nuestro cliente cuando está con nosotros. Nosotros, por ejemplo, dentro de la herramienta que disponemos, nos centramos mucho en poner en valor pequeños municipios alrededor de capitales que tienen un gran patrimonio turístico-cultural, muchos de nuestros clientes rurales, y nos estamos dando cuenta que gracias a aportar una experiencia diferente en el que el propio turista, en este caso, es completamente autónomo, los flujos de movimiento que estamos consiguiendo lanzar desde las capitales a estos municipios circundantes son bastante bestias y constantemente en crecimiento. Entonces, creo que es objetivo decir, lógicamente, que la experiencia del cliente es vital. De hecho, actualmente, y en la mayor parte de las empresas, está empezando ya a crearse el departamento Customer Success, un departamento que única y exclusivamente se basa en analizar, medir a nivel cuantitativo el éxito que pueden tener los clientes. Obviamente, en el caso de un pequeño alojamiento y demás, esto no es tan necesario, pero bueno, sí tenerlo presente. De cara al contenido audiovisual, es bestial, es decir, el poder estar en ese nacimiento actualmente lamentable por las circunstancias seco y poder vislumbrar, en este caso con una de nuestras tecnologías, con la tecnología de la realidad aumentada, cómo ese entorno en su máximo apogeo del año o en su máximo apogeo, la verdad que es un valor brutal que podemos ofrecer al usuario y no tiene un coste en este sentido para nada elevado. Pero también es verdad que el contenido audiovisual
Es vital ahora mismo, pero estamos empezando a tener una tendencia que irá pasando, obviamente, irá creciendo con el paso de los años, también al contenido tridimensional, ¿no? El contenido tridimensional no es solo un planteamiento complejo como el que podemos pensar de tener, no por entrar muy técnicamente, modeladores 3D y demás, sino ya hay actualmente herramientas que son de fotogrametría, que aunque es cierto que están en un avance constante, nos permiten poder modelar en 3D con nuestro propio teléfono móvil dándole una vuelta mediante un vídeo, ¿no? Entonces, bueno, pues al final estamos tendiendo a ese contenido audiovisual, pero también con una tendencia clara al tridimensional. Muy bien, Javier, muchísimas gracias. Álvaro, te voy a hacer una pregunta que, bueno, en principio es difícil, pero que me consta que se da, ¿no? Es decir, ¿cómo superar el miedo al cambio? Es decir, la resistencia a cambiar de hábitos por temor a que no se dé un retorno de la inversión tecnológica en el mundo rural. Si en una ciudad es más sencillo recuperar esta inversión en nuevas tecnologías, en el ámbito rural, yo creo que ese miedo es más constante. Tú que eres profesor de estrategia, ¿cómo ves este tema? Pues al final, y lo comentaba un poco, lo comentaba Íñigo y lo comentaba también Moy al principio, el cliente es el que está cambiando. Y si el cliente está cambiando, pues entonces tú tienes que ir para llegar a más clientes y llegar de una manera más barata a los clientes. ¿Y hacia dónde están cambiando los clientes? Hacia dos mundos. Uno, están en lo digital y entonces, y lo comentaba también Íñigo en un ejemplo, joder, si tienen WhatsApp, igualito tú vas a una casa rural y quieres que el dueño te cuente, oye, pues hay estas rutas y tal y cual, pero cuando estás en la habitación, igual y todo, no te interesa ponerte una bata y bajar a hablar, no, te interesa en la cama, pues lo que haces muchas veces. Yo en mi casa, cuando estoy tumbado en el salón y mi mujer está en la cama en el dormitorio, le mando un WhatsApp, oye, mañana ¿quién va a recoger a los niños? No me levanto y voy a... Pues si el cliente está en WhatsApp, toda esa cercanía que tenemos como alojamiento rural con los clientes, se la tenemos que dar donde están los clientes. Y si los clientes ahora te quieren hacer una pregunta, oye, pues tienes que estar en WhatsApp y utilizar las tecnologías. Entonces, si el cliente está utilizando las tecnologías por un lado y el cliente es muy sostenible, y por eso muchas veces uno de los motivos de decisión, yo hago turismo interior, turismo rural, es por el tema de la sostenibilidad, pues entonces vamos a movernos hacia donde está el cliente. Ahora hay oportunidades de software as a service que comentaba Íñigo y lo que decía muy importante, la conectividad. Pues vamos a exigir que haya conectividad para que todo esto se pueda dar, que el cliente urbanita que llega muy acostumbrado a tener 5G en su casa o en su playa, cuando venga a nuestros establecimientos también tenga esa capacidad, a lo mejor no 5G, pero sí que se pueda conectar. Y luego dos, perdiendo el miedo a formarse en estos temas. Entonces, poquito a poco vamos a hablar, ahora nos hablan de cosas extrañas, bueno, al principio nos hablaron extrañas, vamos a entender el abanico de oportunidades que hay y aprovechar la oportunidad, que repito, que vamos a tener ahora con las plataformas digitales que se van a poner en marcha, para ir a todos los cursos de formación, enterarnos qué posibilidades va a haber y apuntarnos a lo que nos interesen. Obviamente no nos tenemos que apuntar a todo, sino conociendo al cliente que tenemos, pues a lo mejor me interesa hacer un curso de WhatsApp para negocios, meterme en publicidad freemium en redes sociales, a lo mejor me interesa meter códigos QR en las rutas que hay cerca del establecimiento para que puedan localizar las miguitas de pan del cuento Pulgarcito. Pues ahora no son miguitas de pan, son códigos QR. Pero claro, alguien los tiene que poner, ¿no? Entonces vamos a quitarnos el miedo a recibir formación de muchas cosas que ahora el cliente está demandando. Y además, perdona que me meta, sí, cómo no. que Álvaro tienes toda razón. O sea, hoy toda la formación de lo que queráis hacer está en YouTube, todo, absolutamente todo. Entonces, no necesitáis gastaros dinero y tiempo en ir a los sitios. Pues, si quieres buscar cómo se hace, pues qué sé yo, cómo optimizar WhatsApp para empresas, te metes en YouTube y te lo van a explicar 200 personas, ¿sabes? Y además en el idioma que quieras, pues si quieres practicar inglés. O sea, lo puedes hacer como quieras. Genial. Muy bien, yo creo que nos va a dar tiempo a hacer una pregunta más a cada uno. Nos quedan como 15 minutos y luego alguna pregunta del público si tuvieran interés. La verdad es que tenemos un montón de ellas. Sería genial estar aquí media horita más, pero bueno, vamos a ir deprisa. Y Moisés, te voy a hacer una pregunta sobre si es asumible
por los agentes actuales vinculados al turismo rural esta velocidad del cambio tecnológico, ¿no? Y lo comentamos al entrar, lo vemos algo tan sencillo como Instagram. Hace relativamente poco Instagram era fácil de usar y hoy en día para usarlo casi te hace falta hacer un máster, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos minimizar ese vértigo que produce esta ansiedad de ese cambio tecnológico? A ver, ya lo han comentado los compañeros, formación. Y por cierto, Álvaro, Íñigo, os tengo una mala noticia, somos viejos, porque ya la gente joven ya no busca en YouTube, ya busca en TikTok. De hecho, Google está empezando a verle la oreja al lobo y está cambiando, ¿eh? Entonces, formación, porque la verdad que es muy complicado, pero no nos queda otra, porque el mundo está cambiando y el mundo no lo para, el mundo te pisotea. Y luego la otra apuesta, que creo que además también ha comentado antes Íñigo, es no ponernos a luchar con una espada de madera, porque no va a ningún lado. Entonces hay empresas, y de hecho tienen que nacer muchas más empresas, porque es necesario, que sirven de enganche entre, por ejemplo, el Big Data y la frase de decisión de negocio que tenéis que tomar en base a esos datos. O una empresa que a través de la asociación que tengáis de turismo rural, pues ayude a gestionar las redes sociales. Tienen que nacer, y de hecho yo creo que uno de los negocios más pujantes de empresas, de nexo de unión entre vosotros y el mundo tan cambiante, porque es imposible que vosotros lleguéis. Yo creo que deben ir por ahí por los tiros. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, aquí, Íñigo, la pregunta yo creo es un poquito obligada, porque lo pensamos todos, ¿no? El coste de la información es bastante elevado y además está en manos de determinadas compañías que son las que gestionan el tráfico de estos datos, ¿no? Entonces, por un lado, ¿crees que se puede dar un monopolio de los datos y una dependencia excesiva de las empresas tecnológicas que tienen esos datos, con el problema que probablemente se los estamos comprando 7 veces cuando si nos juntáramos a lo mejor se lo podríamos comprar una? Y yo creo que esto no tiene arreglo, o sea, ya estamos vendidos, ya los mega jugadores globales y sobre todo nuestro amigo Google lo sabe todo de nosotros, tienen los datos, es imposible, aunque fíjate que ellos son bastante generosos, ellos comparten librerías, por ejemplo, de inteligencia artificial y las ponen a disposición y nosotros las usamos y incluso te crees que tienes cosas, ¿no? Pero ellos están siempre por delante, ¿no? O sea que bueno, esta partida está, creo que perdida por los grandes, por los gigantes también está perdida. Nosotros, no sé a quién se lo contaba ayer, pues yo como emprendedor pues tengo una empresa, pues, como vosotros igual, entonces me puse a buscar inversores en mi caso y me dijo uno que la startup que quería comprar era aquella que supiera a dónde te ibas a ir de viaje antes de que tú lo supieras. Y dije, joder, qué idea tan buena. Pero claro, es que el que tiene los datos para eso es Google, que es el que sabe todo lo que tú estás pensando, haciendo, buscando, y puede al final decir, oye, esta gente con este patrón de búsquedas que ha estado en esto, ¿sabes dónde has estado, dónde no has estado? Entonces puede incluso pensar, tú te parecerás a la gente que después de estar en todos estos sitios va a este sitio, ¿no? Y como tienen datos de todo, pues al final podrían llegar a adivinarlo, ¿no? Probablemente ya lo estén adivinando, ¿no? Aparte de escucharnos y todo, o sea, es imposible. Esa partida no se puede ganar. Hay que jugar con ellos, intentar que te aproveche, y ya está. Hay un estudio por ahí que leí hace tiempo que dice que Facebook es capaz de, creo que era con 20 posts tuyos, te conocía mejor que tu amigo. No, era que tus conocidos. Con 100 posts me parece que te conocía mejor que tu amigo, y con 500 posts, creo que era o menos, te conocía mejor que tú.
Y que tu madre. Porque una cosa es lo que tú crees que eres y otra cosa es lo que eres. Yo soy deportista, bueno, A mí me una vez al mes salgo a correr. No eres deportista. Estoy estresado porque me preocupa, porque en Twitter me salen cosas muy raras y digo, "Oye, yo no soy así, pero es que igual soy así". En fin, hay una anécdota, ya sabéis, en los que habéis visto la película No mires arriba, ¿no? Cuando acaba la película y se comen a la política, dice, esto es lo que era el animal que te iba a comer. Es decir, saben las cosas por delante de nosotros. Bien, dos preguntas muy rápidas que ya nos están apretando, y luego sí un par de preguntas del público, disculparme. Entonces, Javier, ¿qué oportunidades ves así muy claramente en las tecnologías inmersivas para este sector? Bueno, desde la perspectiva de la realidad aumentada, un poquito como he estado comentando, como se está democratizando completamente la utilización de plataformas que por un coste muy bajito al mes os va a permitir, pues desde una tontería, nosotros también tenemos clientes del sector privado y nos están utilizando algunas casas, tanto rurales como alojamientos, para la utilización de electrodomésticos o la utilización de ciertos dispositivos. Así como a nivel de experiencia el poder generar vosotros mismos contenido de la zona en la que os encontráis y poder aportar un valor muy diferencial. Y en la realidad virtual, yo creo que ahora mismo, bajo una colaboración un poco público-privada, en la que ahora mismo creo que carecemos de eso bastante, porque el contenido en muchos casos está, pero es poco accesible a vosotros en este caso. Genial. Y la última pregunta para Álvaro. Álvaro, ¿cómo el envejecimiento de los gestores de alojamiento rural, que por otro lado es un hecho, y el difícil acceso de los jóvenes va a retrasar la transición digital, en mi opinión, y qué podemos hacer para mejorar esta situación? Es decir, la pregunta es, ¿crees que se está produciendo un relevo generacional que facilitaría esta incorporación tecnológica? Yo creo que sí, está pasando en el sector hotelero. Ha habido generaciones del sector hotelero en España desde los años 60, 70 hasta ahora, y en el mundo rural, aunque más tarde, yo creo que también se está dando, pero un matiz con respecto a las percepciones, y aquí tengo muchos ejemplos. Si nos hubiesen dicho, no sé si os acordáis, los que ya tenemos unos años, nos acordamos la primera vez que vimos hablando a alguien por teléfono móvil en la calle, a finales de los 80, principios de los 90 y tal, y yo al menos la percepción que me llevé es como, este tío qué imbécil, o sea, pudiendo hablar por teléfono en su casa o en la oficina o en una cabina, ¿por qué narices tiene que ir andando por la calle o en el coche hablando por teléfono? Y luego al final todos hemos pasado por ahí, todos tenemos un teléfono. Teníamos la percepción de que las personas mayores no podían utilizar teléfono, y ahora todos los abuelos ven a sus nietos por WhatsApp. Cuando salieron el tenedor, que se llamaba en su día, no, esto es para que los restaurantes puedan cargar cupos y precios de los restaurantes, y los camareros van a ir con un comandero digital. Y en los años 90 pensábamos en el camarero que te cantaba la carta, el menú, con un boli y tal, y que los restaurantes se van a digitalizar, que van a poner las reservas online en la web. Eso es imposible. Los restaurantes van a funcionar. Estamos en España, hombre. Aquí el camarero se queda con la comanda en la cabeza y ahora todo esto ha cambiado. Entonces, muchas veces las percepciones que tenemos de cómo vamos a utilizar la tecnología es como, es que son complicadas. Y el último ejemplo, si nos hubiesen dicho hace 10 años sobre dónde meter, y me da igual que fuese $1 o $1.000.000, hay dos aplicaciones, año 2008, que están saliendo. Una, FaceTime, de Apple. Va a ir por definición en todos los dispositivos Apple del mundo, y es la videollamada. Lo siguiente a la llamada de teléfono, la videollamada. Y la va a sacar Apple en todos sus dispositivos. Y por otro lado tienes otra aplicación que está compitiendo con ella, que se llama WhatsApp, que es para mandar mensajitos, como los SMS, pero gratuita. Solamente pagas $1 por... ¿Dónde hubiésemos metido nuestro dinero? Todos hubiésemos invertido en FaceTime, en la videollamada de Apple, porque es lo siguiente. Encima lo saca Apple. Va a estar en todos los dispositivos Apple del mundo. Y la gente resulta que no quería verse, que lo que quería era mandarse mensajitos. Entonces, hacer predicciones de por dónde va a ir la tecnología es muy, muy complicado. Por eso yo creo que las personas mayores se pueden adaptar a la tecnología, si efectivamente es algo que está haciendo. Entonces, el relevo generacional sí que se está dando, y yo creo que además la tecnología hace que los jóvenes fijen población y se den, y en la mayoría de los destinos rurales, el turismo es uno de los ejes principales de negocio para que los destinos sigan a flote. Genial, Álvaro. Muchísimas gracias por esta respuesta tan inteligente. Con permiso de la autoridad, yo quiero hacer un par de preguntas al público. Una, tal vez ni una.
Veía alguna mano levantada. Hay que tomar el café. Bien, pues os rogaría, en vista de lo visto, que aprovechéis que tenemos unos ponentes fantásticos para que les hagáis las preguntas a la hora del café. Y bueno, agradecer a los ponentes y a vosotros este interés y la asistencia a la misma. También a los organizadores la magnífica organización y atención en este evento. Muchísimas gracias y creo que ahora vamos a tomar un café, ¿no? No, todavía no. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.